Hola, buen día. Hoy en Terapia Sin Filtro venimos con un tema que sé que les va a encantar. ¿Has tratado de empezar el gimnasio y te has boicoteado? ¿Has tratado de empezar una dieta y dices, mañana empiezo y no empiezo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Trataste de empezar otra tarea y no la hiciste? La dejaste para mañana. Bueno, eso se llama procrastinación. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿De qué va? Hoy estamos de nuevo con nuestro amigo Carlos Subero, psicólogo, psicoterapeuta, amigo personal, para ver qué es eso, de qué se trata, Carlitos. Bienvenidos a Terapia Sin Filtro, Carlos. De nuevo aquí Un estamos placer. y aquí seguimos. Magnífico. Ok, fíjate, ¿por qué hacemos todo menos lo que importa, Carlos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso de procrastinar? Bueno, procrastinar es postergar las cosas importantes por cosas menos importantes, por cosas superficiales o más placenteras. Literalmente es una evasión de la responsabilidad. Ok, no asumimos. No asumimos la responsabilidad de algo que tenemos que hacer y que realmente es importante hacer y evadiendo, bueno, en vez de hacer una cosa, haces otra. Una pregunta, ¿es lo mismo que ser flojo? No para nada. Ok, Pero es una excelente pregunta, porque esto no es un problema ni de desidia, ni de falta de ganas, ni de fuerza de voluntad. No, no, no es eso. Hay una serie de causas psicológicas y las vamos a conversar, pero la verdad es que no es eso, pero se confunde con eso. ok, entiendo. Ok, aclárame una duda. Sí, Si eso es malo, sí, porque evidentemente es malo, sí. ¿por qué existe una constante y nos pasa a todos? Bueno, porque una de las cosas más difíciles en la vida es asumir la responsabilidad afectiva. Ok, Y vamos a aclarar el concepto de responsabilidad, que es bien fuerte, ¿no? sí, Y ya el bastante, concepto nos explica por qué como que no queremos eso. claro. La responsabilidad es que yo soy responsable y tú también de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos y del impacto positivo y negativo que puede tener en los demás y en nosotros mismos. Imagínate tú, Una pelusa. una pelusa. Y responsabilidad, la palabra es la habilidad de responder, o sea, la habilidad de hacerte cargo de las cosas. Ok, Entonces, yo tengo contigo un compromiso y entonces, bueno, pues me hago cargo y aquí estoy contigo, ok, pero en vez de evadirlo, ¿no? Entonces, la responsabilidad es que yo tengo que responder, fíjate tú. Y es muy interesante, por ejemplo, la persona debería ser consciente, libre y responsable si está sana mentalmente. Consciente, es ok, decir, que está conectada con la realidad, ok, libre porque tiene múltiples opciones donde puede escoger qué hacer y luego tiene que hacerse responsable de lo que decidió hacer. Ajá. ok. Pero entonces hay personas que en vez de hacer eso que suena tan bonito, Ajá, resulta que deciden no hacer lo que tienen que hacer ajá, y se van a hacer cualquier otra cosa ok, porque es más placentero, no importa que sea menos importante, no importa que sea, bueno, que sea algo que no le va a ayudar en su productividad ni en su bienestar, fíjate tú, ok, pero prefiere hacer eso porque no quiere asumir la responsabilidad. Y aquí viene el tema de lo psicológico. ajá, ¿Y por qué no asume la responsabilidad? claro, Ah, bueno, porque empiezas a tener unas creencias limitantes en tu mente. Una creencia es una idea ok, que está asociada a una emoción. Y a veces, si es una creencia mayor, una idea asociada a un sentimiento, que el sentimiento dura más que la emoción es más pasajera. Pero bueno, si tú tienes una creencia y te la repites, tú crees en lo que tú crees. Fíjate tú. claro. La gente tiene la tendencia a creer que siempre tiene razón en lo que piensa. Sí, cómo no. Es más, uno de mis trabajos como psicoterapeuta es que la gente cuestione la manera como está pensando, que Ok, identifique lo que está creyendo, que a veces las creencias no son racionales, es decir, no están amparadas en la realidad, sino son irracionales. Y esas son las que generan los problemas. ok. Pero típicas creencias que vienen de mensajes que uno ha aprendido en la historia, bueno, sobre la procrastinación. Ujú, Oye, eso es mucho trabajo, mensaje, claro, que va. O, oye, yo no sé si yo puedo hacer eso. ok. Este, oye, Y, chico, a mí me gustaría pero, decirte que sí, pero la verdad, ahorita no, ahorita como que no. déjame pensar. Déjame pensar.
Mira, y también pasa el hecho de que el tipo nos boicotea, ¿no? Claro, Porque claro. entonces quieres ir para el gimnasio, que yo sé que esta edad, entre 13, 14, 15, todos quieren tener un cuerpo ¿Y cómo no? esbelto, bello, tal. ¿Cómo Bueno, y no? hasta más edad, por supuesto. Pero empezamos con ese entusiasmo, si es que empezamos, Ajá, y de repente, ¡fu! sí. Empieza a boicotearnos y entonces empezamos a ver la responsabilidad en otro lado y no en el gimnasio, o sea, el continuar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, genial. Tenemos estadísticas sobre lo que tú estás hablando, Okey, los psicólogos. La gente, por ejemplo, que hace, de que decide pues, hacer ejercicio, ir al gimnasio después de la oficina, okey, tiene 3 veces más probabilidades de abandonar eso o de que no vaya al gimnasio que la gente que lo hace en la mañana temprano. ¿en serio? En serio. Y la razón es por qué lo procrastinan o por qué Ujú. no asumen su compromiso y lo hacen, es porque después de las 5 de la tarde, por decirte algo, de las 6 de la tarde, empieza a haber una serie de otras opciones placenteras. Es decir, saliste de la oficina y los compañeros de trabajo dicen, chicos, ¿por qué no vamos al cine? Ve una película buenísima. Vamos a echarnos O vamos a tomar echarnos unos un palito, tragos. claro. O qué tal, mira, vamos a jugar dominó. O sea, total que surgen una serie de posibilidades más divertidas, más placenteras, que ir al gimnasio, porque eso, hacer ejercicio es doloroso. Ujú. Y, Bueno, digamos, para las personas que no están acostumbradas claro, y claro. después les duele el cuerpo, después quedan, Sí, cómo y no, entonces tienen que estar tomándose alguna cosa. claro. Y yo siempre recuerdo, chico, un tal Winston Churchill, ¿no? No sé si Ajá. tú no te acuerdas de él, Sí, cómo no. que le preguntaron a los periodistas que si él hacía ejercicio, porque él era un obeso, digamos, mórbido. Winston era un echado a perder, pues. Y él le respondió a los periodistas allá en Inglaterra que eso era una actividad muy poco elegante. Ah, okey. Y todos los periodistas le preguntaron, ¿y por qué es poco elegante? Dice, bueno, bueno, señores, porque es tan poco elegante que hasta la gente suda. Ah, está bien. Fíjate tú, o sea, a él le Tremenda desagradaba eso de excusa. sudar, ¿no? Total que cuando se inventaron las excusas todos quedamos bien, ¿no? Es decir, la gente empieza a inventarse excusas para Ajá, no cumplir con lo que se comprometió es correcto. o con lo que, a lo que debería responder. Eso es algo que yo te quería preguntar, justamente. Sí, O sea, después de que esas personas que están ahí, que nos están viendo, que ya han pasado por todo esto y se tiraron todas, absolutamente todas las excusas, e inclusive se las creyeron, en serio. ¿ok? ¿Qué argumentos le podemos dar, psicológicamente hablando, para levantarlos? Para decirles, mira, sí, sí se puede. Bueno, una cosa que pueden hacer bien práctica, yo lo hago con mis pacientes, es vas a agarrar un papel, un lápiz y escribe ahí todas las cosas que en tu mente pasan cuando tú empiezas a dudar de ir a hacer ejercicio, ¿Ok? La tarea que sea, ajá, lo que sea. Escribe allí. esa prioridad. Y entonces ahí van saliendo las creencias. Otra manera que yo tengo es, dime qué crees tú sobre el ejercicio. Ok, Interesantísimo. ok. O sea, Lléname la frase, pues. determinar, Ajá, ¿qué es lo que está pensando? ok, ¿Cuál es el diálogo interno? ¿Qué es lo que se está repitiendo en la cabeza? qué tan importante es. Ajá, porque, y ojo, esta es la parte intelectual, pero aquí hay otra cosa. ¿Y qué es lo que tú sientes con eso? Ok. Tú ¿Qué te estás haciendo, por genera? ejemplo, tú estás ¿Satisfacción? haciendo eso por obligación Ok, o lo estás haciendo por compromiso, que son ok, dos cosas distintas. claro. Me acuerdo una señora que después de dar a luz quedó gordita, porque las embarazadas se empiezan a comer con la excusa de que, Sí, sí, el antojo. como, no, y además que son la vida de ella y la del bebé, entonces Claro, tenemos debería que comer comer por más, pues 2. tengo que comer por los dos. Entonces, total que terminan con sobrepeso y la señora, bueno, se compromete con el marido aunque ella va a bajar de peso, Ok, pero entonces, pero no va para el gimnasio y no cambia la dieta okey, o el régimen alimenticio. Entonces, claro. bueno, se va para el psicólogo, me toca a mí ayudarla. Entonces la señora le digo, señora, y dígame una cosa, ¿usted para qué quiere hacer eso? ¿Qué es lo que la mueve a hacer eso? Bueno, yo voy a Imagínate. hacer eso para complacerlo a él, pero yo lo que quiero es quedarme en mi casa y vendo televisión, una telenovela, pues. Okey. A ver, o sea, una cosa es lo que está, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la motivación? Tiene que ver con las emociones. Entonces, a ver, ¿y qué piensa usted del ejercicio, señor? Dice, eso es un fastidio.
Es desagradable. Uno suda y además en este país donde no hay agua, entonces tú llegas y te tienes que quedar sudado hasta que venga el racionamiento a las 7:30 de la noche. Eso es mucho Son esfuerzo. excusa tras excusa. Ajá, y además eso va a tardar mucho tiempo en que yo baje de peso. Entonces, imagínate. Entonces, Más la fácil per- es operarme, es correcto. Entonces empiezan, y claro, ahí vienen algunos médicos a ofrecerle soluciones rápidas a la gente, pero ¿no? por supuesto. Este, eh, ahorita tenemos una pastilla nueva que llaman el milagro ¿Ah, sí? de la obesidad, sí. Ah, no sabía. Ozempic se llama. Okey, Entonces, la promesa de la pastilla milagrosa okey. es que va a regular todos los sistemas del cuerpo simultáneamente, multifactorialmente, para que tú bajes de peso. Ah, sí. Y efectivamente, a la gente que le han dado la pastilla ha tenido unas pérdidas de peso importantes sin cambiar ni la alimentación ni el régimen de ejercicio. ¿Ok? Que es un poco el paradigma más. ¿Y los daños colaterales? Ajá. Entonces al Bueno, comienzo vino la promesa, empezaron, lo probaron primero en ratones y okey. tal, bueno, luego lo sacan, finalmente las pruebas salen bien, lo sacan al mundo humano y pasan unos meses, después de 6 meses empiezan a decir que mejor es que no te metas eso. Por cierto, es costosísimo, porque resulta que tiene una serie de efectos adversos, efectos secundarios Claro, negativos claro, que no se sabían hasta que no la gente no empezó a consumir eso todo el tiempo. claro. Pero el problema es que estás buscando soluciones mágicas, soluciones milagrosas, soluciones que con menor esfuerzo puedas lograr la meta. Claro, evitar de la responsabilidad de la que Es tú llamabas. correcto. Pero entonces el tema es, ¿cómo hacemos, con los psicólogos, cómo hacemos para ayudar a la señora para que baje de peso y, y, Claro, y para que el marido también sea feliz, ¿no? correcto. Así le puede pagar uno la consulta más feliz el marido, eso es bueno. Este, pero entonces, yo le decía a la señora, mire, señora, lo que pasa es que usted está planteando un plan de ejercicio muy intenso Okey, y eso lo va a abandonar a las 2 semanas porque va a terminar toda dolorida. ¿Qué le parece si empieza con un ejercicio de menos exigencia, claro, que no va a terminar adolorida, pero que va a hacer el trabajo? claro. ¿Y qué le parece si, cómo está su alimentación? ¿Qué está comiendo? Entonces, revisamos la alimentación y bueno, mire, yo no le voy a quitar todos los carbohidratos, pero ¿qué le parece si le bajamos un 30%, un 40% a los carbohidratos que está consumiendo? Sí necesita carbohidratos, pero no tanto. Y y con algo más de actividad física, una caminata de media hora o una hora al día, depende de cómo se sienta, eh, va a hacer el trabajo y descansa el fin de semana. Increíble. ¿Qué te dijo? Me dijo, eso suena mejor. Lo empezó a hacer, perdió Ese, 5 kilos. perdón, C Subero Sí, 26. ajá, C Subero 26, para que sí. bueno, ahí con el Está en dato. el Instagram, sí. Ah, Arroba okey, cesubero26. ahora una pregunta. Ujú. Te lo pregunto porque a mí me funcionó en su momento. Eh, Tú puedes engañar al cerebro, o por lo menos a mí me pasó. Sí, claro, yo vivo de eso, gente que está totalmente engañada, Okey. que se engaña a sí misma, Por pues. ejemplo, hay gente que, bueno, que da el primer paso y logra ir al gimnasio, Ajá, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Que cuando está en el gimnasio, no entienden que efectivamente para poder ver los resultados reales, tienes que dar de ti. Si no das de ti, no vas a ver resultados reales. correcto. Yo empecé a ver los resultados reales cuando, bueno, lo que pasa es que pesaba como 15 kilos más, eh, cuando empecé a contar 2 veces. Es decir, yo tenía que hacer 15 repeticiones y esas 15 repeticiones me costaban cuando yo tenía que contar de 1 a 15, Ok, ¿sí? sí. Pero cuando yo contaba 2 veces, es decir, del 1 al 7 y después contaba del 1 al 8, era perfecto. Sí. Y te lo juro que yo dije, bueno, o yo estoy loco, pero algo tiene que estar pasando. No, no estás loco. Ajá. Es decir, yo estoy venciendo ahí esa Es que estás procrastinación. reprogramando tu cerebro. Fíjate tú. Cuando tu Okey, cerebro tú le pones una meta muy grande, él dice, no, eso es mucho trabajo. okey. No, es que pues, el cerebro busca el equilibrio, Sí te procrastina. se procrastina. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Divide la meta grande en pequeños O pasos, sea, que sí pequeñas metas. podemos engañarlo. Sí, entonces cuando tú Okey, dices, en vez de contar hasta 20, entonces ahora voy a contar hasta 10 y después voy a contar hasta 10, el cerebro siente que 10 es mucho menos que 20. okey. Claro, Estás reprogramando el cerebro. claro, Entonces le parece menos esfuerzo. Entonces, claro. entonces siente que sí puede hacer Okey. 20. Y entonces,
Por ejemplo, los que hacen O sea, eso es un esto, datico ahí, perfecto. los que hacen entrenamiento personal, cuentan así, inclusive cuentan al revés. Esto es interesante. Okey. Cuentan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ahora vamos otra vez 10, 9, 8, sí, como si fuera la salida de los cohetes de la NASA, pues, Sí, ¿no? sí. Entonces, eso hace que, al contar al revés, también sientes que cada vez estás más cerca de lograrlo, Ujú. porque la recompensa está al final. Una de las cosas que uno tiene que aprender es a darse pequeñas recompensas cuando va logrando pequeñas cosas. Porque el cerebro asocia con placer Okey, el hecho claro. de ir a las metas. Eso está bueno, porque eso está bueno para el final en los consejos. Sí. Eso me gusta. Fíjate, compartí el tema, con uno de los me preguntó uno de los compañeros de mi hija del colegio que qué íbamos a hablar esta semana, y bueno, debido a ellos, por supuesto, gracias, Ana, por tu apoyo. Gracias a mi hijo Aldo, que está detrás de cámara, director y productor del programa. Y bueno, recordarles que son 4 hijos, soy un papá preocupado, porque acuérdense que el que tiene hijos en todo el mundo. O sea, yo estoy preocupado, y preocuparse no nada más es quedarse ahí, sino hay que ocuparse. Y por eso Carlitos me está apoyando en darle herramientas, no nada más a los chamos, sino a los padres, porque bueno, como dijiste tú, no hay un libro para ser papá. Entonces, el muchacho me preguntó que qué tema íbamos a tocar. Y yo le dije, bueno, uno de los que ustedes mismos, porque, ojo, Ujú. fue reiterado, Ok. ¿ok? Es decir, es una preocupación de ellos. Ujú. Por eso estamos tocando el tema bien temprano, porque, oye, fueron bastantes las personas. Le dije que la procrastinación. Entonces, él me dijo que quería saber algo particular, que si el que procrastina termina odiándose. Y eso me levantó una alarma increíble. Es tremenda manera de decirlo, ¿Ok? porque es fuerte. Odiar Sí, te estás es fuerte. como desvalorando, te estás castigando, Sí, te estás dando con un látigo. Es no, es decir, que cuando yo entendí ahí esa pregunta como que, oye, se está autolesionando porque no, sí, no está siendo capaz de algo. sí. Fíjate, vamos a centrarnos en un joven del colegio Ujú. que tiene 17 que años. 17 años que tiene que estudiar, pues. Correcto. Y estudiar no es así como la cosa más placentera del planeta, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Bueno, en mi época, depende de la depende persona. de lo que estudies, pero en Y depende de la general persona, no es tan placentero claro. como irse Al con los cine, amigos al claro. cine. Entonces, nunca habíamos tenido más distracciones que hoy y más Correcto. opciones placenteras que hoy. O sea, cuando yo estudiaba en el colegio, no, uno escuchaba el juego de béisbol en una radio. Nos reuníamos los muchachos a escuchar el juego de béisbol en la radio, pero era ya en la noche. Entonces habíamos terminado las tareas. Entonces, a mí me pregunta el papá, era en caso de un amigo mío que vivía enfrente de mí, allá en la Merced. Entonces, yo estaba ahí, entonces me dice el papá, que era como un papá sustituto mío, Atilio Ramírez Sánchez, hermano, brillante abogado. Bueno, el doctor Ramírez me decía, mira, Carlos, ¿por qué tú estás aquí en la noche Ujú. tranquilo? Entonces yo le digo, bueno, porque yo hice mis tareas en la tarde. O sea, yo llegué del colegio, almorcé, y lo primero que hice fue hacer todas las tareas. Y me dice, ¿y por cuál empezaste? Por la más difícil. Ajá. Y, y entonces estás aquí tranquilísimo. Sí. Digo, ¿por qué me pregunta eso? Bueno, porque el hijo mío no ha hecho la tarea y está aquí oyendo el juego contigo. ¿Es? Ah, ok. Entonces, y el hijo estaba ahí en esta conversación, pues estamos ahí. Ok, estaba Entonces oyéndolo. estaba oyendo. Entonces, me dice, ¿qué es lo que tú tienes diferente de mi hijo? Entonces yo le digo, lo que pasa es que yo soy un flojo inteligente. ¿Cómo es eso un flojo inteligente? Bueno, el flojo inteligente es el que resuelve todo lo que es desagradable de una sola vez, dedica el esfuerzo para aprender la cosa y hacer las tareas del colegio, que son fastidiosísimas, para luego premiarme oyendo el juego de béisbol con su hijo. Ok. Pero él no está haciendo eso, él está oyendo el juego de béisbol para ver si hace la tarea después de las 10 de la noche. Es mala noticia.
Va a ser muy difícil hacer la tarea claro, después del juego, pues además uno no sabe cuánto dura un juego de béisbol, porque el juego de béisbol termina cuando termina. Normalmente son 9 innings, pero puede ser más. El muchacho me estaba escuchando. Dice, o sea, que eres un flojo inteligente. Digo, sí. Ah, pues ese es el problema, que yo soy flojo a seca. Ajá, sí, ¿cómo es eso que a seca? Sí, o sea, yo soy simplemente flojo, pues. Es decir, a mí me da flojera, me da fastidio, no me, ajá. Entonces, ¿cuál es el problema? En aquella época había menos cosas atractivas. Estaba el cine, estaba la radio, quizá había alguno que otro programa de televisión, pero no era tan sí, sexy como hoy. correcto, Habían tres, cuatro canales. Este, entonces no había tantas distracciones. Pero hoy, Misa de Zamora, hoy hay distracciones. Si sí, yo tuviera 17 años, sí, tendría hoy 3 veces más distracciones que antes. claro, Porque en aquella época no había computadoras para meterte, en aquella época no había celulares inteligentes, en aquella época no había tablets, en aquella época no había Netflix, no había nada de lo que hay hoy. Entonces, sin ni hablar de lo que hay afuera de la casa. Entonces, en verdad, el ejercicio de uno decir, bueno, voy a estudiar en vez de ver bueno, una serie, te voy a decir es algo bien fuerte, un ejercicio con de responsabilidad. con ese ejemplo que diste. Casualmente, esta semana me enteré que de algo muy particular. Hay Ajá, un muchacho en el colegio sí. que el muchacho no va a clase. Ah, wow. Y yo, ¿pero cómo que no va a clase? No, no, no va. De hecho, el año pasado fue muy poco y fue a reparación y, chamo, reparó su materia y pasó. O sea, ese es ¿cómo que dijiste? Un flow Un que, flow inteligente. Él decidió que tenía otra cosa que hacer y ah, que ir a clase no era lo que le permitía ¿qué te pasar la parece? materia. Un pésimo mensaje, ¿no? Por cierto, Pero ¿no? por supuesto. Pero ahora, ¿cuál es el problema Lo que detrás de pasa esto? es que es justamente ahí donde yo quería caer. O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió? O sea, a ver, quiero que entiendan algo. El hecho de que tú vayas para un colegio no es nada más, no queda nada más en el aprender lo que a ti te están enseñando como materia. Hay una serie de situaciones colaterales que van con el colegio. Por ejemplo, la disciplina. Por ejemplo, la religión. Por ejemplo, el compartir social. O sea, hay una serie de cosas que van con el pararte a las 6:30 de la mañana e ir para un colegio, ponerte un uniforme. ¿Por qué tú te pones un uniforme? Porque genera disciplina, tan sencillo como eso, ¿entiendes? Otras instituciones no lo harán y tus padres verán dónde te ponen, qué tanta disciplina quieren para ti, qué te quieren enseñar. Pero, a ver, el papá o la mamá o lo que haya sucedido para que ese muchacho no vaya al colegio es importante. Entonces, es un poco de eso este programa, este y todos los programas, porque estamos aquí es para ocuparnos, para sumar, para ayudar, no para juzgar. Aquí no estamos juzgando a nadie, o sea, vuelvo y les repito, a mí me han sucedido 10.000 cosas. Son 4 muchachos. Me han sucedido, bueno, Lo que cualquier cantidad de cosas. Entonces, de repente les puedo llevar un poquito más adelante a muchos padres que están ahí, como muchos me pueden llevar a mí, pero de repente no han reaccionado de la misma manera y nunca estamos tarde para reaccionar de la buena manera, nunca estamos tarde para hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, oye, eso sí me preocupó, por supuesto, ¿oíste? te debes preocupar. Porque que tú permitas, o sea, yo, ojo, yo agarro hasta el tercer nivel, que está Misa ahorita, y yo puedo negociar un día. Bueno, porque, oye, es verdad, un chamo de 6 años, todavía es muy temprano la hora en que se para, pero eso evidentemente va de acorde a un país, a un horario laboral. O sea, las cosas no están hechas a la ligera, ni a lo loco. Oye, pero es que deberían poner a los chamos a pararse más tarde. Sí, pero entonces también hay que empezar más tarde el trabajo. O sea, hay una serie de cosas, pues. Entonces, yo puedo negociar un día con mi hijo, el menor, que tiene 6 que todavía, bueno, está en tercer nivel y no sé, digamos, no conlleva tanta disciplina, que sí la lleva, pero no a un alto porcentaje como puede tenerla la de 11 que va a cumplir 12 que está en quinto grado, que también tiene que tener disciplina y es
indiscutible, no negociable, no ir para el colegio por flojera. Entonces, ahí está pasando algo a Sí, nivel de hogar disfuncional. claro, está pasando algo en la manera como están manejando al muchacho. Y ojo, mira, el tema de que se odie a sí mismo es porque el muchacho no es tonto. El muchacho se da cuenta de Ujú, que él no está cumpliendo y por lo tanto empieza a decirse cosas negativas hacia sí mismo. Empieza a lesionar su autoestima. ujú. Y empieza a decirse es que yo no sirvo, es que yo no valgo, es que yo soy, a lo mejor soy un tonto, a lo mejor es que yo no puedo aprender esa materia, a lo mejor es que tengo una incapacidad mental, será que yo no soy inteligente. En fin, empieza a dudar de sí mismo, empieza a descalificarse a sí mismo. Y fíjate, el odio es amor con rabia. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Odio es Así, amor con rabia. Claro, así. lo contrario al amor es la absoluta y total indiferencia. Yo pensaba que el odio era otra cosa. No, fíjate tú, pues el odio, hay amor, Viste pero que hay no es rabia. tarde para aprender. O sea, O sea, el odio es amor. con rabia. Entonces, le estás dañando, el muchacho se quiere a sí mismo, pero empieza a tenerse rabia a sí mismo porque no cumple. Y no cumple no solamente con las expectativas que él tiene sobre sí mismo, sino con las expectativas que tienen los padres, que tienen los maestros, que tienen los amigos, que sí sacaron la materia y él no. Entonces empiezan las comparaciones, empieza a lesionar la autoestima. Y un poco de lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? Correcto. Y al lesionar esa autoestima, él no tiene, empieza a venir las justificaciones, las excusas. Tiene mucho que ver con la autoestima baja. Es que yo no tengo con qué. Claro. ¿Para qué voy a hacer ese esfuerzo si no lo voy a ¿Sabes que lograr? hay un programa que a mí me gustaría tocar? Y digo un programa porque creo que tú me dirás si el tema es extenso o no. Es la falta de identidad. Sí, claro, un súper tema. Ok. Porque está la autoestima, Ujú, que es cuánto me quiero yo a mí mismo, o cuánto se quiere la persona a sí mismo, ujú, cuánto se valora a sí mismo. correcto. Pero está el ego, que es la identidad. ¿Quién soy yo? Es complicadísimo hoy en día que la gente se dé cuenta de eso. No, pero esto es extremadamente importante porque el adolescente se llama así porque adolece de identidad. Él todavía no sabe quién es y no Definitivamente sabe hay que cuál es su tocarlo. valor personal. Entonces, en la época en que él está definiendo eso, viene y tiene un fracaso escolar y concluye en su cabeza que yo no sirve para nada. Imagínate. Entonces, Sí, hay que tocarlo. y además los Hay que compañeros, tocarlo. mira, los adolescentes son sádicos y son crueles y empiezan a rechazar a los otros. Ok. Yo te dije en el otro programa que Mm, en los adolescentes de hoy, los pares, los que son sí, adolescentes con él, tienen más poder de influencia que los padres y los maestros y los profesores. Entonces, espérate un segundo. Cuando un adolescente se empieza a sentir rechazado, entonces él empieza a construir una imagen de sí mismo donde él no sirve, donde él es el proscrito, él es el ok, excluido ok. y él es el malo. Cuidado, porque esa parte de la adolescencia, ¿qué es lo que debería ocurrir al final de la adolescencia? Bueno, que la persona tenga una autoestima sana, alta, es decir, que siente que sus fortalezas, que sus habilidades, que sus virtudes son mayores que sus defectos, que sus debilidades, y un ego sano que es, oye, yo sé quién soy, sé lo que quiero en la vida y déjame y voy a hacer lo necesario para alcanzar esto. Ok. Repetimos, Ujú. solo 5 minutos. Date la oportunidad. Solo 5 minutos. Dite, solo 5 minutos. Puedes decirlo, pero haz los 5 minutos. Y así empieza. O cuenta 2 veces. Va a funcionar. Fíjate, Carlos. ¿Qué hacemos con ese muchacho que quiere saber si está bien lo que siente o no? De repente, evidentemente, si me hizo la pregunta, es porque hay ahí un sentimiento extraño. Seguro. ¿Ok? Ajá. ¿Qué consejo le podemos dar? Mira, el primer consejo es que él tiene que aprender a priorizar, a jerarquizar las actividades. Pero eso es súper difícil. Bueno, tiene que definir qué es lo que es importante y qué es lo que Le- es urgente. Ajá, ahí es donde está el tema. Ajá, Coño, si para un adulto, ajá. digo yo imposible, porque, o sea, mira que conozco, pero muchísimos. Sí, Gracias, mi cómo amor, no. muy amable por la gasolina. Patrocinados por Zamora Asesores y Consultores. Este, si es difícil, Ujú. conozco, pero En cantidad. no, para un adulto, priorizar. Mete punchamos. Entonces,
Yo, por ejemplo, yo lo logré, Ok. ¿ok? Justamente sin saberlo, Ujú. diciendo lo que acabas de decir, No, claro. importante y urgente, Ujú. Es lo ¿ok? primero. Entonces, evidentemente, para mí lo urgente es lo primero, y entonces ahí iba determinando, bueno, yo tengo que hacer esto, porque esto no me prela lo otro, y Ujú. esto es más importante porque tengo que entregarlo, porque tengo que ir. Inclusive cuando me administro en tiempo, que tengo Ujú. que estar en la calle visitando clientes, sé que cliente me consume más tiempo que otro, y entonces el que más me consume tiempo lo dejo de último, por supuesto, Correcto, ¿entiendes? correcto. Entonces así voy, pero eso es súper difícil. Mira, a mí que me ha tocado orientar a adolescentes, fue parte de mis prácticas allá en la Universidad Simón Bolívar, me tocó hacer mis prácticas de psicología de orientación. Era un año completo orientando a jóvenes estudiantes. Lo primero que yo le decía a ellos, bueno, sí, ¿qué es lo que es importante? Importante es todo aquello que te permita a ti lograr tu visión de futuro, tus objetivos que te has planteado a futuro. Y entonces me decían, pero es que yo no tengo claro cuál es el objetivo de mi vida. Entonces, precisamente, vamos a hacer un ejercicio para aclarar qué es lo que tú Exactamente, quieres lograr en tu vida. Fíjate tú. Entonces, una vez que tú has escrito eso, y dices, lo que yo quiero lograr en mi vida es tres cosas, no más. okey, ¿Cuáles son las tres cosas que para ti tú quieres alcanzar? Pues? Entonces, una vez que sabes lo que vas a alcanzar, ¿qué es importante? Todo aquello que te ayude a eso. ¿Qué no es importante? Todo lo que te limite eso o te saque de ahí. ¿Y qué okey, cosa es urgente? Bueno, urgente, te va a reír. La definición es tan sencilla que da risa. Urgente es todo aquello que si no lo haces ya, tienes consecuencias negativas inmediatas. es correcto, Por ejemplo, un cólico es urgente. por supuesto. Es salir corriendo para el baño, pues. Indiscutible. Indiscutible. Algo que si tú no lo haces ya, tienes severos problemas. Entonces, pero ¿cuál es la trampa? Bueno, que hay gente que confunde lo urgente con lo importante. Entonces resulta que atiendes cosas que si no las atiendes ya, tienes consecuencias negativas, pero postergas, Sí, procrastinas claro, lo importante. Ajá. Entonces llega un momento en que cuando vas a tener lo importante ya no tienes tiempo. okey. Y entonces se te volvió urgente. Y entonces todo se te volvió urgente y estás en una sala de emergencia, donde todo es urgencia. ¿Entiendes? Entonces Perdón. empieza el estrés a comerte y con el estrés empiezas a chapotear, pues, ¿no? Entonces, en el caso de los estudiantes, yo me acuerdo que yo los asesoraba y entonces me decían, tengo dilemas, me decían. Le digo, qué bueno, cuéntame, porque yo tengo trilemas, le digo yo, a veces son entre tres. Entonces se echaban a reír y me dicen, bueno, es que tengo un dilema porque quiero ir a jugar fútbol, pero tengo que estudiar. Y aquí es muy exigente la universidad. Claro. Este, al menos lo era en esa época, pues Ujú. estaba ya en los 80. Entonces, bueno, tenía un dilema. Entonces yo le decía, bueno, pero vamos a aclarar el dilema, porque tú estás creyendo que estas dos actividades son excluyentes. No, o sea, no es que o haces una o haces la otra. Tienes que cambiar la letra. Claro. La letra, sí. In Te han enseñado que todo es en o esto o lo otro. okey, O sea, como que siempre fueron opciones excluyentes. okey, Si hago esto, no puedo hacer lo otro. Un momentico, tú puedes estudiar e ir al fútbol. Lo que tienes es que tener un horario diferente. claro, Porque todavía, aunque hayas hecho un gran trabajo espiritual, no logras estar en dos lugares al mismo sitio, ¿no? claro. O en dos lugares al mismo tiempo, perdón. Entonces, el problema es que hay que planificar. Y eso es lo que les cuesta a los estudiantes. Es decir, a los jóvenes tener una cosa estructurada, una planificación estructurada, lo que tengo que hacer este día, tengo el fútbol a las 5 de la tarde, bueno, entonces tengo que, de 2 a 3 tengo que resolver la tarea, y después me voy para el fútbol. Yo siempre decía, tienen que ser flojos e inteligentes, Claro, porque a mí me había funcionado, y como yo no soy mejor que nadie, pues a lo mejor le funcionaba a ellos. Se reían y después me decían, sí funciona, claro, sí funciona, licenciado, me decían, claro, licenciado, sí funciona. claro. Bueno, magnífico. El tema es ese, primero definir el objetivo te va a permitir clarificar qué es importante y qué no es importante. Entonces me decían esta pregunta, pero irme con la novia para el cine no es importante. Digo, absolutamente importante porque tú quieres, tu objetivo, uno de los que fijaste es que quieres casarte, ¿no? Y tener hijos, Claro. y hacer una familia. Entonces, eso hay que empezar por ir al cine con la novia. Obvio, claro. Pero digamos, tienes que tener un tiempo para ir al cine con la novia, pero tienes que dedicarte primero a la carrera. Claro, Entonces me decía, ¿y por qué primero la carrera? Bueno, porque si no terminas la carrera y no tienes una actividad laboral que te dé dinero, entonces no vas a poder construir la pareja y la familia que necesitas porque tienes que es ser el proveedor. es así. Entonces me dice, ay, usted tiene una respuesta para todo.
Digo, no, no, mentira. Tengo un bote de preguntas que no tengo respuesta, pero bueno, gracias por decirme eso. Pero, pero es eso, el sistema, cuando tú te sientes productivo y te sientes útil y te sientes que logras tus metas, se te sube la autoestima. Los Okey. logros suben la autoestima sanamente. Y el ego dice, oye, estoy haciendo las cosas bien, soy un estudiante exitoso, soy bueno en Claro, lo que hago. entiendo, entiendo. Pero cuando eso no está ocurriendo, Ujú. y la procrastinación es una de las razones por la cual no está ocurriendo, la persona empieza a odiarse a sí misma. Ahora, se me ocurre una cosa aquí pensando yo de tantos consejos que nos estás dando. Fíjate, el programa pasado, eh, conversamos sobre que los chamos, imitan a su par, pero también imitan a sus padres. Es correcto. Eh, Mm, Ha sucedido, o sucede mucho, como mismo lo dije ahorita, que hay muchos adultos que no saben priorizar y, por supuesto, está presente esa ¿cómo es? ¿Viste que es enredado? Procrastinación. Procrastinación. Ok. La Entonces, postergación, pues. ajá, esa postergación. La pregunta es, si yo viví, crecí viendo eso, evidentemente yo voy a imitar Ujú, claro. Inconscientemente. inconscientemente. Y yo estoy asumiendo un problema con el que yo crecí, Sí, porque viví en eso. sí, Ok. ¿Tú no crees que un consejo, por ejemplo, sería en que papá y mamá sí, ambos, porque no es nada más para el papá o para la mamá, seguro. eh, se unan a ese chamo Ujú, y administren ese tiempo juntos y tengan calidad de tiempo juntos? Y entonces, bueno, pero ahora podemos ir para el gimnasio juntos, por ejemplo, magnífico, ¿entiendes? Entonces, magnífico. ojo, no nada más tiene que salir de papá o mamá, puede salir también de ti, Claro, en donde tú invitas a tu papá o invitas a tu mamá. Además que uno no tiene idea cómo se infla uno cuando tu hijo o tu hija te dice, vamos para el gimnasio. O sea, ya eso impacta además, porque tú dices, "Verga, ya creció, o claro, sea, ya está claro. grande". Entonces, eso para uno es importante, porque además que es una toma de decisión. Te genera orgullo como papá, porque ya el chamo está tomando decisión. Oye, le enseñaste a asumir responsabilidades. Y le estás tú, como chamo, le estás enseñando a asumir responsabilidad a tu papá o a tu mamá. Entonces, no nada más tiene que ser de papá o mamá. Este tema que tocamos hoy puede ser de cualquier edad. Piénsalo, analízalo, asúmelo y envíate a ese, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante que, que empecemos no nada más, empecemos por priorizar como consejo, Oscar, Ujú, sí, ¿ok? Empecemos a priorizar, pero también es importante que asumamos. Tenemos que asumir responsabilidades. Bueno, que no es de hoy para mañana. No, no es de hoy para mañana, pero hay que hacerlo. es que, ¿Qué es consejo le podemos dar papá, mamá, hijos que, que haga que no boicotemos ese cerebro, que no nos boicotee el cerebro? Es decir, yo, por ejemplo, poco lo que tú dijiste, pues, oye, ay, ir para el gimnasio, tal, cuando no tienes ese hábito, es complejo. Yo dije, eh, "Perro, voy a cumplir 50, ya los tengo". O sea, lo dije hace 2 años. ouch. Ajá, Sí. ujú. Y mi chamo tiene 4. Oye, cuando tenga yo 60, imagínate, te va a tener 14. Sí, voy a parecer un abuelo chuchumeco en el colegio. Y seguro. Y eso para un chamo de 14 años, déjeme decirle que es fatal, porque entonces viene lo que Ujú. hablábamos del programa anterior, el chalequeo y el bullying, ¿no? Uh, Pero tu papá es un abuelo. abuelito, ¿Es o no abuelito, es? abuelito, dime tú. Ajá. Ujú. Yo no quiero eso, o sea, yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mí, porque el chamo pequeño, bueno, sí, evidentemente, en su momento va a decir, mi papá no se ve como un abuelo, mira, va a comparar con los papás de los otros. Seguro. Pero de repente el mayor va a decir, coño, mi papá tuvo una fuerza de voluntad fuerte a esta edad para hacer esto, y eso va a quedar como legado para él para cuando él tenga mi edad, o desde ahorita. Entonces, es importante
asumir responsabilidad. A menos que, bueno, que evidentemente tú no quieras y no te importa ese tipo de cosas. Pero yo estoy aquí con Carlos, porque Carlos es el cerebro y es el que nos puede ayudar realmente a determinar cuáles son las causas de todos estos problemas que tocamos. Eh, a mí me ayudó, evidentemente, no nada más él, sino una serie de psiquiatras y psicólogos, no porque estaba loco, sino porque siempre quise buscar ayuda, porque el que piensa que tiene todas las armas, mm, creo que está Se raspado, está engañando a sí mismo. se está engañando. Entonces, este, yo quiero que tú le digas a esa audiencia, siendo papá, mamá e hijos, cuál es así, punto a punto. Iniciando, evidentemente, por la prioridad, saber Mm. priorizar. ¿Qué más pueden hacer? Que no es tan difícil. No es tan difícil. Fíjate, en cuanto a la prioridad, es súper importante que tengas con tus hijos ese espacio donde te sientes a aclarar cuál es la visión de futuro. Sí, para que puedan priorizar, tienen que clarificar, bueno, y cuál es el futuro que ellos quieren para ellos. O sea, cuáles son los objetivos que tienen. ¿Quieres más café? Bueno, si es Tefi, posible, café, por favor, si es Tefi. posible, gasolina negra. Entonces, bueno, qué Bueno, bello ejercicio gracias, mi entre amor. padres, ¿verdad? Madres, padres e hijos, de definir cuál es la visión de futuro positiva de ese muchacho, para que él pueda decir, un momento, esta es mi planificación. Ok, Entonces, esto es lo que realmente es importante lograr a futuro. Entonces, cobra, cobra sentido como un criterio para poder planificar lo que están haciendo en el día a día. Pero qué bonito hacer eso en familia. Porque, por ejemplo, claro, definir como familia cuál es la visión de futuro de esta familia. ¿Qué es lo que queremos como familia, como proyecto compartido lograr? ¿No? claro. Además que se va a Sí. sentir integrado el adolescente. Pero es que además este tema, mira, o sea, Como tú este dijiste, tema es para, adolece, ¿no? sí, adolescente, mira, pero es que este tema vale para cualquiera. Yo ahorita tengo un director general de una corporación que me senté con él a hacer esto que te estoy diciendo que debíamos hacer con los muchachos. Ok. Entonces yo le dije a él, primero plan de vida, después plan de negocio. Vamos a sentarnos a ver cuál es tu plan de vida. Entonces me dice, "Ay, yo nunca he hecho eso a los 75 Gracias, mi amor. y es una persona extremadamente exitosa. Entonces yo le digo, bueno, muchas gracias. Entonces le digo, mira, fíjate, son nada más tres cosas que hay que hacer. Primero, ¿cuáles son tus tres objetivos fundamentales? Vamos a revisar a nivel personal. Oído el tambor. ¿Cuáles son tus tres objetivos centrales a nivel personal? Lo que tú quieres lograr a futuro. Porque eso va a guiar todo o sea, eso es definir el norte hacia donde tú vas. Bueno, Vale que lo escriban. entonces, segundo, tienes que evaluar con qué cuentas en este momento para lograr eso. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus oportunidades de mejora? ¿De qué careces? Porque tendrías que trabajar sobre eso. Y tercero, hay que hacer un plan de acción. Entonces me hizo un plan de acción. Sí, sin acción no hay cambio. Claro. Entonces, pero el plan de acción, cuatro símbolos matemáticos. Así lo resuelvo yo con los que yo asesoro. Ok. Un signo más que hay que aumentar en tu vida para lograr esos objetivos. Signo menos que hay que reducir en tu vida para lograr esos objetivos. Ok. Signo igual que hay que mantener, porque eso está bien, eso no lo toques, sigue con eso. Ok. ¿Y qué habría que eliminar? No es un signo de De multiplicación. multiplicar. ¿Qué habría X? ¿Qué habría que eliminar para lograr esos tres objetivos? Ahora vamos a hacer ese ejercicio a nivel de tu vida personal y luego vamos a hacer ese ejercicio en el negocio, en tu rol como director general de una corporación. Claro. Entonces, hicimos el ejercicio y entonces el hombre estaba feliz porque decía que era maravilloso tener un plan, saber pararse en la mañana y tener un plan que le permite saber hacia dónde tiene que Claro. mover todas sus decisiones. Claro. Hicimos eso a nivel personal. Y ahora el hijo, también lo estoy atendiendo, Ah, ok. el hijo está montando un negocio allá en Estados Unidos y haciendo el mismo ejercicio. Fíjate, estamos hablando de adultos. El hijo es un treintañero, un poquito mayor que Aldo, Ok. pero bueno, está montando allá negocios y entonces necesita, primero se dice en inglés life plan, then business plan. Primero tu plan de vida, Claro. luego tu plan de negocio. Claro. Y allá está haciendo su tarea, espero que la semana que viene lo vaya a ver. Dios Es mediante. decir, la persona que no tiene un plan en su vida, ¿qué le pasa? Bueno, es muy poco probable que sea exitosa. Claro. Es lo que yo siempre he dicho. Tienes que tener una meta para saber dónde llegar. Exacto. Sí, en Alicia en el País de las Maravillas. Ujú. Hay un momento donde Alicia va caminando, libro maravilloso, Lewis Carroll.
Bueno, va caminando y se encuentra con un personaje que es el sombrerero loco. Ujú. Y está en medio de una encrucijada. Hay Claro. dos caminos. Y le dice el sombrero loco, Alicia, ¿a dónde vas? Y Alicia le dice, no tengo ni idea. Ah, no tienes ni idea, ¿no? Ah, bueno, si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Ajá, tal cual, Qué maravilla de libro, ¿no? tal cual. Ahora la pregunta es, ¿cualquier camino es bueno? Uh, Podrías ir por muy mal camino. Claro, Muchas veces yo me tropiezo con gente que ha escogido malos caminos y me llama a mí para tratar de arreglar el entuerto. Y resulta que hay que volver a planificar la vida, porque las decisiones del pasado crearon la vida del por presente. supuesto. Pero es una excelente noticia, porque uno en el presente, con una conciencia nueva, puede crear un futuro diferente y mejor que la vida que tienes hoy. Es así. Pero hay que sentarse a planificar. Entonces, es interesante, lo hice el ejercicio la semana pasada con una señora de 78 en Estados Unidos, ¿no? 78 años. Sí, cómo no. Y ella me decía, pero después de los 78 puede haber vida. Por supuesto que sí. ¿No viste a Dick Van Dyke, el actor de cine que acaba Pero de cumplir 100 años? claro, ¿Qué te pasa? O sea, pero qué bueno que la señora sí, 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 se claro. entusiasmó. Es que ella descubre, conversando conmigo, que anda a la deriva, que anda perdida. Y bueno, claro, porque no tienes un plan. Es decir, Claro, entonces yo le digo, tú estás como alguien que va para el aeropuerto y pregunta, ¿cuál es el primer avión que sale? Y claro, compra un ticket y se va. Pues estás a la deriva, cualquier cosa te puede pasar en el camino. claro. Mientras, al contrario de mí, que cada que yo voy para un aeropuerto tengo un esquema, un horario, una Tu actividad, un itinerario, claro, itinerario, un destino claro, o sea, yo sé para dónde voy. claro. Bueno, ir así es mucho más seguro y mucho más tranquilizador. No solamente que esto que estamos hablando genera malestar e improductividad, sino que genera estrés. Y el estrés crónico, el estrés que se mantiene en el tiempo, es quizá una de las causas más importantes de enfermedad física, mental y de envejecimiento, por cierto, que hemos hablado de la edad, ¿no? Sí, El 80% y algunos hablan de 90%, depende del autor que leas, te dice que el estrés crónico en el 80-90% de los casos es la causa o el factor agravante de todas las enfermedades físicas. Y solo hay un 10% de enfermedades físicas que no tienen que ver con el estrés, que son o un traumatismo, o sea, que te caíste, te diste un golpe, o una infección, porque resulta que, bueno, tú puedes estar muy relajado, pero si viene alguien que tiene ébola, te lo va a pegar, ¿no? O el claro, COVID-19, ¿te acuerdas? claro. Que tuvimos. Entonces, pero es 9 de cada 10, caramba, te estás generando un nivel de salud muy importante si tú Mira, manejas el estrés. y esto quita tiempo, pero Wow, pero te relaja mucho, porque ya tú sabes, te paras en la mañana y ya sabes para qué vas. claro, pero es justamente te pones, si no tienes un plan para poder eh, ayudarte a no postergar las cosas, bueno, te vas a dejar consumir por esto, porque scrollear, ¿no? ¿Qué se llama? Scrollear, sí. Entonces empiezas ahí a ver, a ver, a ver, a ver, y ahí puedes pasar una hora, y en esa hora no tuviste pero nada de actividad, o sea, nada productivo. Sí, y esto, scrollear, el scrolling, como dicen en inglés, el scrollear en español, está dañando el cerebro de los jóvenes, de los adolescentes. Esto lo dicen los neurocientíficos. Imagínate ¿Cuál es tú. el problema? Mira, tú estás scrolleando y hay un estímulo. Sube la serotonina, que es la hormona del placer inmediato, que es la que suben las pastillas antidepresivas, y sube la dopamina, que es de bienestar duradero. Entonces, tú tienes un shock, como si te inyectaran una sustancia que te hace sentir bien sin que nada bueno esté pasando, solamente Imagínate. porque viste un estímulo. Esto está llevando a que los jóvenes no toleren la frustración y no sepan postergar el placer. Piensa en lo del flojo inteligente. Sí, Me enfrento a la cosa que no es tan agradable para irme a lo agradable que es el fútbol o cualquier otra cosa agradable. Entonces, esto está cambiando el sistema nervioso de los jóvenes y el cerebro. Un cerebro que está acostumbrado a una sobreestimulación de serotonina se adicta a eso y empieza a no tener inteligencia emocional. Y te voy a contar esto. La inteligencia emocional está asociada al 80% del éxito de una persona. Mira tú. imagínate. ¿Y sabes cuál es la definición de inteligencia emocional? La capacidad de tolerar la frustración y de postergar el placer. Daniel Goleman, la definición no es mía. Entonces, caramba, otro autor, un tal Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, decía que eso mismo, la tolerancia a la frustración y la capacidad de postergar el placer, es la madurez emocional. Fíjate tú. Entonces, a un adolescente todavía no es maduro emocionalmente. Claro, Le cuesta per se, digamos, tolerar la frustración. total. ¿Y qué es lo que va a pasar si no tolera la frustración? Que va a buscar placeres inmediatos.
pues la posibilidad de que procrastine es mucho mayor, porque va a preferir irse al cine claro. que quedarse estudiando, porque tiene demasiadas distracciones. Entonces, bueno, esto en Europa y en Estados Unidos están tratando de prohibirlo en los colegios, Bueno, es excelente. en las escuelas, En el en los colegio colegios y en las de mis universidades hijas también. ya lo aplicaron. Y te cuento, en los ejecutivos de las corporaciones, También, estamos haciendo esto. Cuando vamos a hacer una sesión estratégica, son 3 horas, 4 horas, bueno, recogemos los celulares y los ponemos en una está cestica, bien, apagados y en la cestica. Y después que salgamos de la reunión, entonces cada quien recoge su celular. Porque necesitamos que piensen. claro. Eso está inhibiendo la capacidad de reflexión de los altos ejecutivos. ¿Qué te parece esto que te estoy Claro, contando? claro. Es que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer, o de hacer, analizar y ejecutar Mm, ciertas cosas en un mismo momento. es correcto. Hay personas que sí, hay personas que no. Eso es que no. Pero tampoco vamos a preguntarle a cada uno: "¿Tú eres capaz de?". Entonces, yo creo que eso es lo más sensato. Entonces, Es importante ojo que eso. sepan que Carlitos Subero, no nada más es psicoterapeuta, evidentemente psicólogo, pero también hace consultoría para empresas. Entonces, bueno, csubero26, arroba csubero26, Ujú. Zamora Asesores y Consultores, es quien nos patrocina. Y bueno, aquí estamos para siempre ayudarlos con mucho amor, sin juzgar, y esperemos bueno, que les haya ayudado. Arroba terapia sin filtro B, creo, ¿no? Sí, ok. Arroba terapia sin filtro B son nuestras redes. Y bueno, por ahí se pueden comunicar ante cualquier inquietud, ante cualquier pregunta, lo que ustedes quieran. Por favor, no nos vayan a insultar, no nos critiquen. O sea, nos pueden criticar, pero crítica constructiva. Todo es bienvenido. Muchas gracias, Carlitos. Un placer. Gracias, Misael. Bueno, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.